Buenas tardes a todas y todos. Gracias por esperar este tiempo de problemas técnicos. Bienvenidos y bienvenidas a la mesa de acontecimiento, acción colectiva y territorios. Primero que nada me gustaría hacerles unos anuncios. El primero es que terminando esta mesa vamos a hacer como una clausura pequeña acá arriba en la sala Nicole Girón. No sé si ya todos y todas pudieron ir a esa sala, pero está aquí arriba para que las coordinadoras del seminario den unas palabras y un agradecimiento por haber venido al coloquio. Y me parece, a las 5:30 va a ser una clausura con bocadillo y con bebida, por si gustan acompañarnos también, ojalá que sí, para que seamos varias personas. Esta va a ser en la otra sede que se llama Puzón. No sé si han ido, pero está aquí como 5 minutos caminando de aquí. Si no tienen la dirección bien, me dicen y se las paso para que puedan asistir. Igual se tienen que anotar y ya va a ser en el comedor y le dicen al personal de seguridad que van a pasar al comedor a la clausura. Y ahí les esperamos. Bueno, ya para iniciar esta mesa, me gustaría como hacer la presentación de ustedes de forma más dinámica, no yo leyendo su síntesis que nos enviaron, sino así cada quien cuando empiece su ponencia puedan decir obviamente sus títulos, sus grados académicos, pero igual porque se interesaron por el acontecimiento que les trae aquí y qué les movió, ¿no? Entonces, eso sería, primero va a empezar Nelva. Tienes 15 minutos para tu ponencia y después siguen las demás participantes y al final vamos a hacer unas preguntas y comentarios. Entonces, puedes iniciar, Nelva. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo soy Nelva Fuertes Sánchez y soy boliviana, pero actualmente estoy cursando el doctorado en Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco. Y bueno, este tema bueno, a mí personalmente me convocó porque en una materia que llevamos en el doctorado, el docente nos planteó esta teoría y pues me pareció súper interesante como una perspectiva diferente de abordar algunas temáticas, en este caso específico el de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, lo que yo había planteado para esta ponencia es entender el acontecimiento como la activación del movimiento de derecha en Bolivia, que eh, concluyó con la derrota de Evo Morales en 2019, ¿no? Entonces, el propósito de esta ponencia tiene que ver con analizar un poco desde esta perspectiva, desde esta categoría analítica de acontecimiento, la relación entre el acontecimiento de la indianización del Estado y el surgimiento del movimiento de derecha en Bolivia, ¿no? Entonces, yo estoy tomando en cuenta el proceso de indianización del Estado que se dio durante el gobierno del MAS como un acontecimiento, ¿no? Que implicó diferentes cambios a nivel estructural y por supuesto también a nivel de la cotidianidad de la vida de los bolivianos, ¿no? Entonces esto desencadenó todo este movimiento de derecha contra estas modificaciones estructurales y pues como ustedes han podido escuchar, terminó la derrota del presidente de ese momento, ¿no? Ahora, ¿por qué entender el acontecimiento de la indianización del Estado? En primer lugar, mm, no voy a detenerme en la categoría del acontecimiento, sino quiero pasar directamente algunos hallazgos, ¿no? Algunos hallazgos de esta ponencia que he planteado. Um, bueno, para este trabajo se ha hecho una revisión de fuentes secundarias y no he podido realizar, me hubiese gustado realizar historias de vida y entrevistas en profundidad, pero por el tiempo no me dio. Entonces me he basado en el análisis de documentación de fuentes secundarias, leyes,
documentos, trabajos académicos de otros colegas, y me han permitido como dar algunas pautas para este análisis, ¿no? A ver, ¿en qué sentido el acontecimiento de la indianización del Estado se ha dado en Bolivia, ¿no? Em, Actualmente es importante entender cuál es, bueno, en el contexto del gobierno del MAS y previo, por supuesto, es importante entender cuáles eran las estructuras dominantes, ¿no?, en la sociedad boliviana. Y eso data desde el proceso de constitución estatal. eh, Perdón, desde el proceso de constitución estatal hay una lógica en el que hay una exclusión sistemática del sector indígena, ¿no? De la sociedad. Por supuesto, la sociedad no es solo indígenas, sino indígenas. Es una sociedad mucho más plural y más compleja, pero un poco para analizar esto, voy a considerar esas dos categorías, ¿no? Quienes como han sido excluidos, que es todo este grupo heterogéneo de indígenas, de todo este proceso de formación estatal. Entonces, data desde esa formación estatal. Y con el ingreso del MAS al poder en el 2006, se van implementando diferentes medidas que han ido de alguna manera fisurando estas estructuras dominantes, ¿no? Que tiene que ver con creencias, con normas, etcétera, ¿no? Representación política y demás. Entonces, por supuesto, esto no quiere decir que ha habido un cambio total de estas estructuras, pero sí ha movido, ¿no? Ha movido estas estructuras dominantes. Hay tres aspectos, sí, en tres dimensiones principalmente. He podido como identificar cuáles han sido estas modificaciones. Primero tiene que ver en el marco, bueno, primero es en el campo normativo. Se ha hecho una reestructuración, ¿no?, normativa a partir de la constitución, de la nueva constitución política del Estado. Em, entonces, esta declaración de un Estado plurinacional, ¿no? Porque antes era República Nacional. Entonces, hay un cambio de la percepción del Estado en el que se va a incorporar, o la idea es incorporar a esta diversidad de naciones indígenas. Va a generar un punto de inflexión en toda esta narrativa estatal, ¿no? De alguna manera intentando desplazar este modelo republicano monocultural en el que habíamos estado inmersos desde la independencia. Como a grandes rasgos, ¿no? Obviamente cada uno de estos elementos requiere también de un análisis mucho más minucioso, pero a grandes rasgos han sido estos cambios, estas modificaciones que han ido permeando en las estructuras. Otro elemento a nivel normativo, por ejemplo, tiene que ver con la reforma educativa, ¿no? A través de la ley Avelino Cignani, que ha sido promulgada en el 2010. Entonces, en esa ley se establecía, o sea, establecido, todavía está vigente, la enseñanza obligatoria de lenguas originarias en las escuelas y colegios fiscales, porque antes de eso lo que nos enseñaban eran idiomas extranjeros solamente. Entonces la idea era un poco incorporar, ¿no?, esta interculturalidad en la malla curricular, en el contenido curricular. Otro de los elementos a nivel normativo que se ha incorporado es, por ejemplo, la exigencia de un conocimiento básico de lenguas indígenas en los funcionarios públicos, ¿no? O sea, los funcionarios públicos tenían o tendrían que saber alguna lengua básica, y eso ha sido dispuesto también a través de la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas. El Estado laico también, ¿no? Es otro dispositivo normativo que se ha incorporado, en el que porque antes de esta nueva constitución, en la constitución política del Estado anterior, se establecía que solo teníamos una religión oficial, que era la católica, ¿no? En cambio, con esta nueva constitución se incorpora, se aprueba más bien, que el Estado tiene que ser, o debería de ser laico, ¿no? No católico. Entonces, todas estas, entre las principales, ¿no? Hay muchas otras más, pero estas como las más fundamentales. Todas estas medidas
han tenido un fuerte componente, un fuerte componente jurídico que ha cambiado de alguna manera esta forma de entender el Estado y todo el imaginario nacional también, ¿no? Y de alguna manera va a reconfigurar o intentar reconfigurar quién puede representar al Estado, qué saberes son legítimos, los lenguajes, etcétera, ¿no? Obviamente su implementación no ha sido total, ¿no? Ha sido incluso conflictivo y ambivalente, pero bueno, son algunos elementos que se pueden destacar. El otro campo es en el campo simbólico, ¿no? También ha habido una resignificación de lo nacional. Entonces, en este campo, medidas, por ejemplo, que se han ido incorporando en este gobierno, tiene que ver, por ejemplo, con la incorporación de nuevos símbolos patrios, ¿no? Como la huipala, el patujú, que son más o eran más símbolos de los pueblos indígenas que estaban como por fuera de los símbolos patrios, de todo este marco de símbolos patrios. Entonces se ha ido incorporando estos nuevos símbolos como oficiales, ¿no? A la par de los anteriores. Eh, También se incorporan héroes y heroínas indígenas como Tupac Katari, Bartolina Sisa, a la par de Simón Bolívar, de los libertadores, ¿no? Entonces, hay estas modificaciones a nivel simbólico, ¿no? También, por ejemplo, la incorporación o la institucionalización más bien del Año Nuevo Andino Amazónico, ¿no? Que coincide con el solsticio de invierno en junio. Entonces, todos estos aspectos han ido modificando, mm, como les digo, no solo en el ámbito jurídico, simbólico, no, o sea, no ha sido solo la enunciación, ¿no? De todo esto, sino que se ha ido eh, arraigando de alguna manera en la sociedad, en la cotidianidad de las personas, ¿no? De los bolivianos, las bolivianas. Sin embargo, no ha sido recibido de igual manera, pues porque hay, como les decía a un inicio, la sociedad boliviana es muy heterogénea y esta heterogeneidad hace, por supuesto, que diferentes políticas, medidas, etcétera, se vayan asumiendo de diferentes maneras. Entonces, por un lado, para los grupos indígenas, estas medidas, por supuesto, han sido vistas como, recibidas como sinónimo de reconocimiento, de justicia, etcétera, ¿no? Sin embargo, para otros grupos de clases medias principalmente y de las clases, de las élites tradicionales, esto ha sido más bien como una amenaza, ¿no? A su estatus y a todos los privilegios que han ido, pues, que gozaban anteriormente, ¿no? Porque si bien la mayoría de la población, bueno, en el censo del 2012, hasta ese entonces, el 60% más o menos se consideraba, se autodenominaba más bien, identificaba, perdón, con algún pueblo indígena. Ahora que recién salió hace un mes los resultados del censo del 2023, eso ha bajado casi a la mitad. Ahora alrededor del 30% se autoidentifica con algún pueblo indígena. Eso es otro tema de análisis. Pero bueno, en ese contexto del gobierno del MAS había una alta presencia indígena, ¿no? En nuestra sociedad boliviana. Sin embargo, toda la administración estatal siempre ha estado como cerrada, restringida a ciertos grupos políticos de poder, ¿no? Políticos y económicos. Entonces, con estas medidas se van a ir dando ciertas modificaciones y en ese sentido también hay una reconfiguración de la burocracia estatal, por ejemplo, ¿no? En el gobierno del MAS, en el que el capital étnico de alguna manera va a ir desplazando a las élites, a estas élites políticas que pues eran como los administradores estatales, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay un estudio que Jimena Soruco realizó el 2000, bueno, un estudio
como del 2013 al 2015 más o menos, sobre la burocracia estatal boliviana, ¿no? Ella lo denomina nueva burocracia plurinacional, en el que muestra con datos estadísticos cómo se ha dado un giro en la genealogía de los funcionarios públicos bolivianos, ¿no? Que tradicionalmente, como les decía, eran asociadas a las élites criollas, urbanas y mestizas. Entonces, según los datos de este estudio, Jimena Soruco muestra que, por ejemplo, 9 de cada 10 funcionarios públicos no pertenecen al linaje burocrático, es decir, o son burócratas de nueva generación. Y ella lo demuestra con encuestas que ha realizado al interior del aparato burocrático estatal. Um, y dentro de este nuevo aparato estatal, de esta nueva burocracia, también hay una fuerte autoidentificación étnica, ¿no? Hay un gráfico, bueno, no les puedo mostrar, pero que tiene que ver con la autoadscripción étnica de los servidores públicos según el nivel de educación, porque también, ¿no? Como la respuesta o la reacción de estos grupos de clase media, clase alta, era decir que nos están gobernando gente ignorante y letrada, porque esa es la asociación que se tenía de los indígenas, ¿no? Siempre relegados y subordinados. Entonces, en este estudio, Jimena Soruco nos muestra que los funcionarios públicos, estos nuevos funcionarios públicos, tienen también niveles de escolaridad altos, o sea, hay de todo, ¿no? Desde primaria, secundaria, técnico, pero también posgrados. Y entre esas diferentes, entre esos niveles, diferentes niveles de educación, hay muy poca diferencia entre quienes se identifican como indígenas y no indígenas. Es como que muy similar, ¿no? Muy poca diferencia. Entonces, hay una alta presencia indígena en el aparato estatal. Entonces, esto demuestra de alguna manera cómo un nuevo sujeto indígena urbano, ¿no? Profesional y con empleo en el Estado, ¿no? Va cambiando también esta percepción de lo indígena, porque lo indígena, el imaginario que se tenía, como les decía, es de iletrado, que vive en el área rural, que es campesino, solo se dedica a la producción, a la producción agrícola, ganadería, etcétera. Pero en todo este proceso del MAS, se ha ido modificando también de alguna manera este imaginario, ¿no? Am, si es que igual me estoy pasando con el tiempo, por favor, me lo recuerdan. Entonces, todos estos, sí, Ujú. Disculpa, sí, ya se acabó tu tiempo, pero si quieres puedes concluir como en 1 o 2 minutos, a lo mucho. per- perfecto, sí, me voy entonces un poco directo a las conclusiones. Entonces, todas estas medidas han ido como re- eh, provocando reacciones, ¿no? Y en ese sentido va a emerger este movimiento de resistencia que concluye con el movimiento Pititas. Entonces, ¿en qué sentido el acontecimiento de esta indianización del Estado puede ser comprendido no únicamente como una política de inclusión étnica, ¿no? Ni como una estrategia de representación simbólica de lo indígena, sino más bien tiene que ver con esta transformación estructural que ha reconfigurado todos estos marcos normativos, simbólicos que han estado impuestos por siglos, ¿no? Alterando, por supuesto, estas formas de pertenencia, de representación, de reconocimiento, etcétera. Entonces, la indemnización estatal ha operado como acontecimiento en tanto que ha producido una ruptura en el sentido común dominante, ¿no? Ha ido fisurando este sentido común que ha prevalecido por siglos. Y de alguna manera ha ido desplazando estos códigos culturales y que han definido, ¿no? Qué es legítimo, qué no es legítimo en todo el espacio estatal, pero también en la sociedad boliviana.
Eso como de manera muy puntual, hay muchos elementos que se pueden ir profundizando y destacando, pero a grandes rasgos sería ese un poco la idea de esta ponencia. Gracias. Muchas gracias, Nelva. Creo que precisamente el acontecimiento del que nos expones es como muy estructural, ¿no? Ha sido un acontecimiento pues muy grande y tiene muchas repercusiones en distintos ámbitos. Y gracias por aquí darnos como un resumen de todo lo que está pasando, ¿no? Tengo algunas preguntas, pero eso al final. Entonces, muchas gracias y pasamos a la exposición de Mariano. Muy bien. Deja pongo Bueno, para empezar me presento, mi nombre es Mariano Barrales Cruz, de formación soy abogado, tengo una maestría en Derechos Humanos, una maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo soy originario de Puebla, así que mi práctica profesional se desarrolla preponderantemente en este estado. Actualmente también curso el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Mi terminal es Relaciones de Poder y Cultura Política. Bueno, pensé que tenía como 20 minutos, así que tengo menos, voy a apurarme un poco. El tema es acontecimiento y derechos humanos en México, un acercamiento desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Qué me orilló a tomar este tema y qué me orilló a participar en esta ponencia? Básicamente fue la invitación también de nuestro profesor del doctorado. La que sigue, por favor. Básicamente lo que yo pretendo con este trabajo es caracterizar a las jurisprudencias de la Corte Interamericana como un acontecimiento sociojurídico en nuestra nación, ¿no? El que sigue. Voy a tener, el trabajo en términos generales se basa en cuatro puntos principales. El primero es sistematizar las 12 jurisprudencias que actualmente existen contra el Estado mexicano sobre dos delitos principales, que es tortura y desaparición forzada. Identificar las transformaciones legislativas e institucionales que se dan derivado de estas jurisprudencias. Un poco hacer ver cómo estas violaciones graves a los derechos humanos y este recorrido que hicieron las víctimas, tanto directas como indirectas, terminan modificando su propia perspectiva de aquello que es su vida cotidiana. Y por último, cómo estas propias jurisprudencias también crean una transformación, por así decirlo, socioterritorial, al momento en los cuales están haciendo estos litigios jurídicos y movimientos sociales que están intentando buscar la justicia. Y como derivado de esto se dan también, de las propias jurisprudencias, algunas establecen la construcción de monumentos a la memoria. El que sigue, por favor. En términos generales, como introducción, quiero referir que el Estado mexicano siempre ha sido reticente a la idea de aceptar los derechos humanos. Como, digamos, cultural y simbólicamente siempre se habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el parteaguas de los derechos humanos a nivel occidente, a nivel internacional. Sin embargo, era solamente una declaración que no tenía una vinculación u obligatoriedad, es decir, era una carta de buenas intenciones. Será finalmente hasta el año de 1976 cuando realmente se den dos pactos internacionales, que son tratados internacionales obligatorios. Eso es interesante porque estos dos pactos internacionales se intentó mucho tiempo que solamente fuera uno, pero tuvieron que hacer dos, el de civiles políticos y el de económicos y culturales. ¿Por qué se hicieron dos? Por la cuestión de la Guerra Fría, ¿no? Sí había una carga ideológica muy evidente, Occidente que hablaba de la libertad y bloque socialista que hablaba de la igualdad. México curiosamente ratifica estos tratados de 1981, es decir, deja pasar bastantes años para poder reconocerlos como tal. Como buen país que somos, siempre firma los tratados, pero tarda más en ratificarlos, ¿no? Lo particularmente importante es la Convención Americana de 1969, que va a ser nuestro instrumento de derechos humanos regional a nivel continente. Este va a ser ratificado hasta 1981 y este instrumento va a ser particularmente importante porque crea dos instituciones que van a ser significativas, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De este último órgano, que nos va a importar más, la Corte Interamericana, el Estado mexicano acepta la competencia en el 98,
La realidad es que empieza a ser competente para todos los países que lo aceptan desde el 94, así que México no se tardó mucho, por así decirlo. Y finalmente empieza a ser condenado el Estado mexicano a partir de 2009. Aquí, como preámbulo, quiero decir que la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 viene de una jurisprudencia de la Corte Interamericana. Así que las jurisprudencias modifican no solamente el parámetro legal, sino de nuestra máxima orden jurídica a nivel nacional, que será la Constitución. Y es muy significativo esto, ¿no? Que no haya aparecido el concepto de derechos humanos en nuestra Constitución hasta que la Corte Interamericana dijo: México, estás fallando, tienes que reconocerlo directamente. ¿Por qué? ¿Qué teníamos antes de los derechos humanos? Algo llamado garantías individuales, que era una cuestión mucho más técnica, era un poquito, se usaba mucha ambigüedad para poder, los jueces no cumplían de manera tan significativa esto por un galimatías jurídico, etcétera, ¿no? Y sobre todo usando tratados internacionales, siempre las sociedades eran de, bueno, están bien tus derechos humanos, pero son tratados internacionales. Para mí solo son los garantes. Así que había una cuestión como de discursiva simbólica que México se alejaba de los derechos humanos. Pues en 2011 finalmente, derivado de una jurisprudencia de la Corte Americana, se crea la reforma constitucional. Pero no pasa mucho tiempo, en ese mismo año, en la 293-2011, que la propia Suprema Corte lo que hace básicamente es decir: ¿sabes qué? Es que sí acepté los derechos humanos, pero voy a crear algo llamado figura de restricción constitucional. ¿Qué significa esto? Que cuando haya tratados internacionales y derechos humanos, aunque la Constitución diga que siempre va a prevalecer el que beneficie más a la persona, no. Si hay una figura que la Constitución diga que debe ser respetada, entonces yo voy a manejar mi Constitución. Esto obviamente es violatorio incluso de tratados internacionales, y sin embargo la Suprema Corte lo realiza. Hay dos figuras que estuvieron también en el aire hace algunos meses, que fue el arraigo y la previsión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana, en las jurisprudencias, no solamente contra México, sino contra varios estados de América, la ha prohibido o la califica como algo anticonvencional, va en contra de la Convención Americana, y sin embargo México la mantiene y la refuerza incluso. Bueno, la siguiente, por favor. En este sentido, como les comenté, las jurisprudencias de la Corte Interamericana básicamente son sentencias derivadas de juicios internacionales sobre los cuales el Estado mexicano es condenado. Actualmente hay 12 jurisprudencias, es decir, fueron 12 casos icónicos que no fueron resueltos por el derecho interno, y muchos de ellos llegaron a la Suprema Corte de Justicia y no se reconocieron. Aunque realmente hay 15, la propia página de la Corte Americana establece que hay 15, digamos, casos sobre los cuales el Estado mexicano fue y se le dio seguimiento, pero 3 terminaron en convenio. Así que estos 3 no los conté porque pues no hubo ni modificaciones institucionales, solamente hubo reparación del daño. Alguna finalidad es que todas las jurisprudencias de la Corte Interamericana tuvieron graves violaciones al debido proceso penal. Es decir, hubo problemas en la cuestión de admisión de pruebas, se retardaban los juicios, se perdían expedientes, no se les permitía tener un adecuado abogado, hubo tortura sistemática en muchos de los casos, etc. El que sigue, por favor. En este sentido, lo que vamos a analizar es la cuestión de la tortura y desaparición como 2 delitos internacionales que están reconocidos no en la Convención Americana, pero sí en tratados en los cuales el Estado mexicano ha firmado. Uno es la Convención contra la Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Esa se ratificó desde el 85 y establece básicamente que la tortura es no realizada solamente por un funcionario público, sino por cualquier persona, sea autoridad, no sea autoridad, y que lo que busca es crear graves vejaciones en una persona, independientemente del fin. Ahorita vamos a ver que esta definición se queda un poco porque en la práctica, en las sentencias, vamos a ver que realmente hubo un fin muy, muy evidente. Respecto a la convención, es el otro delito, que es la desaparición forzada. Esta se dio en el 2000, en el 94, se hace esta convención, pero México la firma automáticamente, pero la ratifica finalmente hasta el 2002. Es decir, no deja pasar 8 años para que esto pueda darse, ¿no? Y aquí la convención establece que la desaparición forzada es la privación de la libertad de una persona, no se conoce su paradero. Puede haber o no apoyo del Estado. Lo que sí existe es que el Estado regularmente hace todos los mecanismos posibles para evitar cualquier tipo de juicio. La idea de la desaparición es que no pueda haber un seguimiento jurisdiccional porque no existe una persona afectada, por así decirlo, solamente no sabemos dónde está. De ahí, y curiosamente, esta Convención Interamericana habla mucho respecto al fuero militar. Dice que no debe haber ningún fuero especial que vigile
tratándose, como es un delito internacional, que vigile o que le dé algún trato preferencial. Pero México hizo una reserva. ¿Qué significa esto? Que hizo una interpretación de su constitución diciendo que existe un fuero militar y que sí vamos a seguir respetando tratándose de militares. Esto va a ser un gran problema porque, ahorita, la siguiente, por favor, porque como lo vamos a ver, muchos de los delitos que se cometieron, o prácticamente todos, fueron hechos por autoridades públicas. Para el caso de tortura, son 5 los casos icónicos en los cuales se da la tortura. En términos generales, no voy a poder ahondar mucho en cada uno de ellos. La realidad es que es un mundo cada una de estas jurisprudencias, pero en términos generales, de los que más me impactaron fueron el de Fernández Ortega y el de Rosendo Cantú. En estos 2 casos que fue en Guerrero, a pasar, estas violaciones se dieron en 2002, en los dos casos. Fue una violación sexual a mujeres, una indígena, una no indígena, y fue hecha por militares. Pero ellas no militaban en ningún movimiento, no eran de ningún partido político, solamente les tocó la de malas, ¿no? ¿Y qué justificación había para que los militares hubieran hecho eso? Ninguna. Solamente un convoy llegó y dijo, vamos a hacer una pesquisa a ver si encontramos algo. Violación frente a sus familias. ¿Qué razón había? ¿Qué justificación había? Ninguna. En el caso de Cabrera García Montiel, también de Guerrero, esto sí fue una cuestión evidente que hubo una represión a un movimiento ambiental. Ellos eran defensores ambientales y fueron pues básicamente obligados a acusarse de portar armas del ejército y tener droga, el clásico, ¿no? Y la tortura se dio con la intención de que tuvieran una declaración. Lo mismo se dio en el caso el último de García Rodríguez y otro, donde también se les obligó a estas personas a declararse culpables por el asesinato de una regidora. Hicieron una cuestión muy mediática en el Estado de México, pero era con la intención de simular que había justicia. Pero usaron la tortura para decir, ustedes. Y en el caso de Atenco, pues bueno, es también muy conocido este aeropuerto que se iba a realizar y este movimiento social que se hizo contra la indebida expropiación de sus tierras, que en última instancia pues terminó habiendo una sistemática. Este es muy impactante porque la policía literal recibió órdenes de sus superiores de hacerlo. O sea, no fue como que un policía lo ocurrió, fue una instrucción directa del Estado mexicano. El siguiente, por favor. Respecto a la desaparición forzada, tenemos estos 4 casos que son como de los más icónicos. Lamentablemente, el que todos conocemos como Muertas de Juárez, el caso del campo algodonero, se dio en un contexto de feminicidio sistemático y desaparición de mujeres. El de Radilla Pacheco, un dirigente social del 74, que fue el que permitió, a final de cuentas, en 2011, la reforma constitucional. Imagínense, la justicia llega tarde, pero de cierta forma puede llegar. El de Álvaro Espinosa y otros, que es el único caso que me llamó la atención, se dio en el contexto de la guerra contra las drogas directamente. Igual 3 personas que no tenían ningún tipo de vínculo fueron atrapados por militares que actuaban como paramilitares. Es decir, nunca aceptó la Sedena que había hecho eso, pero durante la investigación se descubrió que eran militares los que lo hicieron. Y el caso Meléndez y otros que tienen que ver con el EZLN, ¿no? El señor Meléndez González Meléndez era un militante del PRD y del EZ y fue desaparecido por una asociación civil que curiosamente se llamaba Justicia y Desarrollo, ¿no? Pero básicamente eran paramilitares. Y ese caso también es muy, muy evidente que hubo un apoyo del Estado para realizar esa desaparición y evitar el acceso. La que sigue, por favor. Bueno, vamos, aquí básicamente las jurisprudencias lo que buscan no solo es la reparación del daño integral, es decir, que haya una atención psicológica, un fondo de becas, algún apoyo para que las personas puedan seguir su vida, tanto sus familias como ellas. Lamentablemente no se busca una sanción a los responsables directos, solamente es algún tipo como de reparación del daño a las personas, pero sin sanción a los responsables, que es una de las limitantes de estas jurisprudencias. La siguiente, por favor. Bueno, en términos generales, estas son como de las adecuaciones principales. No puedo detenerme con todas, pero de las más importantes que podemos decir es, por ejemplo, la de Radilla, que se crea la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un registro nacional. Este registro se va a fortalecer con otras sentencias. El caso de Igna Ochoa, donde está trabada la reforma constitucional, pero se va a exigir que haya una autonomía de los servicios periciales para que el propio Estado no pueda ocultar las pruebas al momento de llevar los casos de todo el país, de todos los casos, no solamente de algunos. Y el de caso Cabrera García y Montiel, una modificación a fuero militar, para que los militares no fueran juzgados por su propio fuero, ¿no? En estricto sentido, si se ve, hay una modificación, las jurisprudencias modifican.
La siguiente, por favor. Respecto a las víctimas, pues bueno, no pude contactar tanto la cuestión de, intenté contactar a algunos de los familiares y demás, son un poquito difíciles de contactar, sigo con esta intención de realizarlo para eventualmente ampliar el trabajo o hacer otro trabajo, pero básicamente se da una migración forzada de los que llevan estos juicios, ¿no? Hay cierta protección estatal, pero tienen que irse, la mayor parte de migración a otros estados de la República y en algunos casos, la minoría, se van a Estados Unidos, hubo casos de asilo político, pero siempre hay una represión estatal de estar llevando un juicio a nivel internacional. El que sigue, por favor. Estos son los dos monumentos, un monumento y un antimonumento que existe actualmente. El Flor del Desierto fue el que se hizo de campo algodonero Muertos de Juárez, costó 16 millones de pesos y fue muy absurdo porque fue más caro el monumento que muchas de las reparaciones a las víctimas y incompleto, porque eso lo que se pidió era un centro comunitario que termina siendo solamente un estatua y un parque temático. Y el caso del Hotel Verde que a mí me súper indignó fue en 2011, no tiene mucho que pasó este caso, donde se encontraron los cuerpos de 21 personas en un barranco, 21 mujeres en un barranco, y se vinculó un pastor evangélico, una agencia de modas y varios funcionarios públicos. Es decir, Juárez sigue ardiendo, a pesar de que haya habido una sentencia interamericana. El que sigue, por favor. De ahí, en general, se hicieron centros comunitarios, nombramiento de calles en otro caso, pero curiosamente se negaron, la Corte Interamericana negó la construcción de un centro de gestión comunitaria y de desarrollo económico para el caso de García Montiel, los arreglos ambientales, solamente por un tecnicismo, ¿no? La defensa no lo pidió y como no lo pediste, aunque las víctimas quizás sean justo de hacerlo, no te lo voy a dar. Esas cuestiones también como muy cerradas, ¿no? Y el de Álvaro de Espinosa y otros, donde pidieron una atención clínica para las víctimas de desaparición, una clínica especializada y construcción de primaria. Y básicamente la Corte Interamericana dijo, bueno, es que el Estado mexicano después eso ya él, no tengo por qué hacer. La Corte le dio la razón. ¿El que sigue? Bueno, para ir concluyendo, lo que se busca con el trabajo es evidenciar que la jurisprudencia interamericana tiene una vigencia y una validez y transforma no solamente la cuestión institucional y normativa, sino también el simbólico del derecho, ¿no? Ya desde que podemos hablar de derechos humanos porque está en la Constitución, se debe a esta jurisprudencia. ¿Cuál es lo que va a poder hacer la jurisprudencia en futuro? Quizá es una de las partes también que están como hilándose, ¿no? Lamentablemente, por sí solas las jurisprudencias no modifican el problema sistemático en materia de derechos humanos actual, así que solamente son como uno de los ejes en los cuales tenemos que situarnos y pensar esta situación que estamos atravesando como país. La parte importante y que debería emularse es que las sentencias tienen un efecto reparador integral, no solamente buscan darle un cierto dinero a las personas, sino atención psicológica, que recuperen su proyecto de vida, que puedan volver a su lugar de origen, etcétera, ¿no? Y respecto a los monumentos, pues bueno, yo pensé que iba a haber muchos más monumentos, realmente solamente está el de Flor del Desierto, no hay una, a diferencia de otros casos de América, en México no hay una tendencia a obligarlo a hacer monumentos, lo cual se me hizo como interesante, ¿no? Y al menos este que hay fue escaso, fue mal diseñado, ¿no? Y ya para concluir, pues también hay que reconocer que las jurisprudencias son importantes, pero creo que entendiendo esta cuestión que nos sitúa en un ámbito regional de derechos humanos, pues que Estados Unidos no ha querido firmar la competencia de la Corte Interamericana. Aunque la sede de la comisión está en Estados Unidos y Estados Unidos es uno de los principales financiadores, no quiere firmar. Y eso es bastante indignante porque el país que asume como defensor de la libertad y la democracia es el país que no está respetando la propia convención, lo cual me parece que debería decirse constantemente Estados Unidos firma ya la convención y pues el protocolo que le da facultad al tribunal. Termino, señora, ¿es eso? Pues bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Mariano, por también como mostrarnos esta parte más allá de los acontecimientos violentos, ¿no? O sea, cómo tratar de ver la cuestión legal para la no repetición de estos acontecimientos violentos, que también puede llegar a acontecimientos legales y disputas en el mismo medio legal, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Ahora vamos con la presentación de Marlene. Solamente comparto tu Gracias. perspectivas. Bueno, sí, yo soy Marlene Cepeda, soy politóloga. Actualmente me encuentro estudiando la maestría en Sociología Política aquí en el Instituto Mora.
Y pues el tema va sobre las movilizaciones del Parque Taksim Gezi que se realizaron durante 2013 como un acontecimiento de movilización política en Turquía, ¿no? Como que antes de empezar quisiera como compartirles un poco de las reflexiones que tuve en el ejercicio de encontrar como la dimensión acontecial de las movilizaciones de Gezi. Y pues bueno, este trabajo surgió de un escrito previo que realicé en el que tenía que analizar una movilización a través de diferentes teorías de la acción colectiva. El resultado de ese trabajo yo siento que se lee como de una forma un poco estratificada porque pues justo, ¿no? Hay teorías en las que puedes ver ciertas cosas y otras en las que no. Entonces al final parecía que no terminaba de tener un panorama muy completo de lo que había pasado en Gezi. Y en este ejercicio de buscar cómo la dimensión acontecial, fue muy interesante observar que justo que el parque de Taksim Gezi funciona como un proceso, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿me puedes pasar al siguiente, por favor? En este sentido, pues justo, ¿no? Lo que trato en esta ponencia es analizar esta movilización como un proceso que visibiliza y desata otros aspectos, tanto anteriores como posteriores en la vida social y política turca, y esto lo realizo a través del análisis de su carácter contingente y también de los sentidos y significados a través de los sujetos políticos y sus dinámicas y prácticas, ¿ok? La siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, antes de hablar de Gezi como tal, quisiera como traer un poco a la mesa qué es lo que está pasando en estos momentos en Turquía y por qué estamos hablando de una movilización de 2013 hoy en 2025, ¿no? Bueno, pues este interés y un poco esta comparación surge de que actualmente en Turquía se están dando protestas bastante masivas a raíz de la detención de Ekrem İmamoğlu, que es el candidato preferido de las personas para sustituir a Erdogan, que es el actual presidente en Turquía, y que lleva más de una década en el poder. Anteriormente él era ministro y tenía como mucha decisión en las políticas públicas. Entonces, esto desde 2003. Entonces, podemos decir que Erdogan lleva más o menos más de 20 años influyendo en las decisiones en Turquía. El régimen de Erdogan pues, se ha caracterizado por un montón de violencias, por actividades represoras de la policía, por detenciones de políticos y de personas que son opositores a su propio gobierno. Lo que pasa con Ekrem İmamoğlu es que estamos como en un contexto electoral en el que se están realizando elecciones preliminares para las elecciones de 2028 en Turquía. Entonces, İmamoğlu, pues justo, o sea, tiene muchísimo carisma, a la gente le gusta y pues representa una transición política fuerte, ¿no? Entonces, ganó estas elecciones, lo cual no le gustó para nada a Erdogan y ordenó su detención. Las personas se indignaron no solamente por eso, sino también por las razones de esta detención, que son principalmente dos, que es de corrupción y también lo acusa de vínculos con terroristas. Pues la opinión pública dice que justo Erdogan y su partido, que se llama el Partido de la Justicia y el Desarrollo, pues justo son los menos indicados para hablar de corrupción en Turquía, porque este partido tiene unas relaciones bastante íntimas con la industria de la construcción. Y bajo este sentido se han realizado pues, negocios bastante subrepticios en el país. Y por otro lado, las relaciones con grupos terroristas se refiere a las relaciones que tenía el partido de İmamoğlu con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es un grupo que históricamente se ha definido en Turquía como un grupo terrorista. Entonces, pues a la gente le parece bastante hipócrita porque en estos momentos el gobierno de Turquía está generando acuerdos con este Partido de los Trabajadores del Kurdistán para acordar una paz, ¿no? Un cese de armas. Entonces, bueno, en este sentido es que se comienzan a dar en medios y en diferentes lugares, pues una comparación de las movilizaciones, porque desde 2013 no pasaban protestas y movilizaciones tan grandes. ¿Cómo pasar a la siguiente? Gracias. Bueno, pasemos con el carácter contingente de la movilización del Parque de Gezi. Este parque se encuentra en Estambul, está muy cerca de la Plaza Taksim, la cual es una plaza que ofrece un paisaje muy particular,
porque se combina la infraestructura urbana moderna con la arquitectura del Imperio Otomano, ¿no? Entonces, lo que había antes, donde ahora está el parque, eran unos cuarteles del Imperio Otomano que posteriormente fueron utilizados como campo de fútbol, después se derribaron y después fue cuando se construyó el parque. Este parque sí tiene un significado pues, muy importante en la sociedad turca, sobre todo en Estambul, porque en esos entonces, en 2013, era casi que el único punto verde que existía y está así rodeado de rascacielos y de edificios altísimos, ¿no? Entonces, como les mencionaba anteriormente, el Partido de la Justicia y del Desarrollo tiene vínculos con la industria de la construcción. Esto a partir como de la obsesión de adherir a Turquía a la Unión Europea, ¿no? Y todas las directrices que han tenido que seguir a partir de eso, renovando y modernizando continuamente Estambul y otras ciudades de Turquía, lo cual ha generado pues, que la cotidianidad de las personas se encuentre en medio de una continua reconstrucción. Entonces, bueno, en 2013 se anunció que el parque iba a ser destruido y que se iba a construir ahí donde se iban a reconstruir los cuarteles del Imperio Otomano que existían antes. Esto como que se manejó al inicio de esta forma, ¿no? Como una recuperación de los monumentos históricos. Sin embargo, pues pronto la gente se dio cuenta que más bien lo que se iba a construir iba a ser un centro comercial que iba a asemejar la arquitectura otomana. Bueno, el 27 de mayo comenzó la tala de los árboles en el parque y Sir Riordan, era, porque ya falleció, Sir Riordan era un actor y director de cine que se interpuso entre las máquinas retroexcavadoras y los árboles y logró que se diera como este cese de tala de árboles. A partir de eso, la gente empezó a llegar de forma masiva, lo que causó que el 28 de mayo la congregación se hiciera cada vez más grande y que el parque permaneciera completamente ocupado. Esto, la verdad es que es algo muy interesante que vamos a retomar un poquito más adelante, porque había una diversidad de personas muy grande, ¿no? Había personas de todas las edades, de muchos lados, de diferentes inclinaciones políticas que estaban ahí para evitar que se talaran los árboles en Gezi. Esto que transcurrió de forma pacífica hasta el 30 de mayo, que se da la primera irrupción de la policía en Gezi, lo cual era una respuesta bastante desproporcionada a una manifestación que claramente se estaba haciendo de manera pacífica, ¿no? Esto fue muy importante, también lo voy a retomar un poquito más adelante. No me quiero detener como tanto acá, es así más que nada justo como el carácter contingente para que veamos que Gezi se transcurrió en unas 2 semanas de hecho. A partir de este enfrentamiento, del 1 al 11 de junio, las protestas comienzan a hacerse cada vez más grandes, cada vez más fuertes, los enfrentamientos son cada vez más violentos. Y esto a la par también lleva a acciones culturales en la ocupación del parque. El 11 de junio se da la segunda irrupción de la policía en Gezi, la cual dura casi una semana, hasta que el 15 de junio ya se da la expulsión total de las personas del parque. Esto es bien interesante porque en algunos teóricos de los movimientos sociales se cuestionan, ¿no? O sea, como qué fue lo que las personas aprendieron en Gezi y realmente de pronto llegan a analizarlo como si fuera algo que solamente pasó y después desapareció, ya que un año después, en 2014, Erdogan gana las elecciones. Entonces, estas situaciones pues llegan a tomarse como en los análisis como si fuera solamente algo que sucedió, ¿no? Como algo contingente. Sin embargo, meterlo en la dimensión del acontecimiento es muy interesante porque permite ver cómo este carácter contingente de Gezi va un poco más allá y se ve reflejado en las movilizaciones del 2025. La siguiente, por favor. Ahora sí, ¿cómo toma forma este acontecimiento? Aquí me voy súper rápido. Es una revisión de la historia turca que a mí me parece necesario que tengamos aquí sobre la mesa para poder dar paso al análisis del acontecimiento, cómo devino este acontecimiento, ¿no? Principalmente tomo dos aspectos de esta historia que permitieron conformar la identidad nacional del ciudadano turco, ¿no? El primero es la relación de Turquía con el Imperio Otomano. Como sabemos, pues Turquía se encuentra sobre las ruinas de este imperio y la búsqueda de independencia de Turquía, pues no solamente significó un espacio geográfico delimitado, sino que también significó un cambio estructural en la vida de la sociedad muy, muy profundo, ¿no?
cambia la religión, cambia el idioma, cambia la vestimenta, cambia el calendario. Aquí es donde se genera el genocidio armenio y sobre todo se niegan muchísimas etnias. Por otro lado, el conflicto turco-kurdo ha funcionado como una forma de asentamiento de esta identidad nacional, porque pues ha sido uno de los grupos que han estado en continua oposición con el gobierno de Turquía, ya que los kurdos, pues sí, si bien no tienen un estado con fronteras establecidas, hay que tener en cuenta que ellos estuvieron ahí en ese territorio desde antes de que existiera el Imperio Romano. De hecho, en la actualidad está prohibida en Turquía el idioma y la cultura kurda, y esto pues con fines de colonizar su territorio, ¿no? Por lo tanto, este pueblo pues se ha visto obligado a resistir de una u otra forma, pues para no ser exterminados. Y pues bueno, es importante retomar justo estos antecedentes para observar cómo adquieren significados diferentes en la forma en la que interaccionan los sujetos políticos en Gezi. ¿Me puedes poner lo siguiente? Ahora sí, ¿cómo deviene esto en un acontecimiento? Yo les propongo, pues que justo, ¿no? Taksim Gezi le da sentido a hechos pasados, pero también abre el paso a que existan otros futuros, ¿no? Esto a través de 3 procesos. El primero es la conformación de la identidad colectiva. Como les mencionaba en un inicio, este movimiento social comenzó de forma muy pacífica y solamente buscaba que el parque no se destruyera. Sin embargo, las personas comenzaron a llegar cada vez más y más y más y más hasta generar realmente una ola de protesta. Lo que ayudó a que se llegara a este momento es la diversidad de personas y la diversidad de actores que se encontraban en la ocupación del parque. No solamente habían niños, personas de la tercera edad, adultos, comunidad LGBT, sino que sobre todo ahí concluyeron muchísimas miembros de comunidades marginadas. Y esto permitió que el agravio ya no solamente fuera percibido hacia la tala de los árboles, sino como ya generar una crítica a cómo se estaba haciendo la justicia procesal por parte de los grupos conservadores en Turquía, ¿no? Y cómo estos negaban la existencia de estas minorías, reprimían las expresiones disidentes y sobre todo no dejaban que ocuparan los espacios públicos. A partir pues, de la interacción de estos actores, es muy interesante cómo se une con las propias represiones policíacas que se dieron a lo largo de la movilización, porque pues justo como les menciono al principio, las personas que estaban ahí pues eran personas locales, no tenían ningún tipo de experiencia enfrentando a la policía. Por lo tanto, estas represiones empezaron a generar indignación en las personas y se adhirieron bastantes grupos que fueron muy significativos en los enfrentamientos con la policía. El caso de hay 2 clubes de fútbol en Turquía que son principalmente rivales, son Beşiktaş y Galatasaray. Estos 2 clubes, justamente, ¿no? O sea, como que no se unen, pero al darse cuenta de lo que estaba pasando en Estambul, pues decidieron ofrecer la experiencia que tenían enfrentando a la policía en estos eventos de fútbol, ¿no? Y conformaron, pues, ya un grupo en conjunto, ¿no? Por otro lado, la censura en medios también fue un momento importante en la conformación de la identidad colectiva, ya que durante la primera represión, que fue muy fuerte, en CNN Turquía, en lugar de estar transmitiendo esta represión, decidieron transmitir un documental de pingüinos. Entonces a la gente le pareció muy cómico y tomaron la figura del pingüino dentro de las movilizaciones como una forma de hacer mofa y también una denuncia al gobierno y a los medios de comunicación. También en otro momento, Erdogan llama públicamente a los protestantes como Chapulku. Chapulku significa saqueador. Entonces, ellos utilizan esta palabra, la resignifican para nombrar a las protestas y lo usan como un verbo, ¿no? Como chapulín. Y pues bueno, de aquí pues puedes pasar la siguiente. De aquí podemos ver pues que justo que la diversidad de identidades que existía y que concluyó en Gezi tenía mucho que ver con la identificación de las minorías que eran oprimidas por un gobierno conservador, ¿no? Aquí podemos ver como algún stencil que muestra la respuesta desmedida de los policías, los clubes de fútbol ya unidos, y también como las personas a través de ciertas prácticas como la construcción de barricadas para que no pasara la policía,
pues empezaron a generar cada vez más interacción. La siguiente, por favor. También las actividades culturales fueron clave en esta movilización, ya que fueron acciones de solidaridad, ¿no? Se generaron comedores comunitarios, eran gratis, también hubo música, hubo talleres, había baile, también hubo una biblioteca comunitaria y pública. Me voy rápido para el siguiente. Y pues bueno, el segundo proceso es la resignificación de la democracia. Esto acá es bien importante para poder entender cómo la movilización puede verse en su dimensión acontecial. Y pues esto tiene que ver como las inclinaciones ideológicas que estaban pasando en Turquía y que se vienen formando de forma sociohistórica, ¿no? Pues mucho influenciadas por la presencia militar, incluso en el sistema político hasta finales del siglo XX, y cómo pues la democracia liberal conformaba parte de esta identidad del ciudadano turco. Sin embargo, pues en las propias prácticas asambleístas, en las negociaciones, en las alianzas que las personas pudieron vivir de primera mano, se dieron cuenta que en realidad la democracia está inserta en un proceso de disputa que puede ser redefinida, ¿no? La siguiente, por favor. Justo, ¿no? Aquí está como esta imagen de la ocupación del parque tan masiva y de cómo cuántas personas participaron en él. Y bueno, el último proceso es el proceso del conflicto turco-kurdo. Aquí, por ejemplo, ¿me puedes pasar la siguiente, por favor? Aquí, por ejemplo, podemos ver en la foto una bandera en las movilizaciones de Gezi de Abdullah Öcalan, que es el fundador del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Bueno, ese conflicto justo se construyó, como ya les mencioné anteriormente, ya no me voy a como detener tanto, permitió construir al kurdo como el otro, ¿no? O sea, como una otredad al ciudadano turco, ¿no? Sin embargo, pues a partir de que estos manifestantes pudieron tener interacción continua durante la ocupación del parque, pues la visión del otro se vio confrontada, ¿no? Se dieron cuenta, pues, por ejemplo, la construcción del terrorista kurdo era una construcción totalmente del Estado que contribuía al mito social de Turquía. Y pues bueno, ya para cerrar, pues justo, ya lo siguiente, por favor, pues ya para concluir, justo, ¿no? Entender que las movilizaciones del Parque de Taksim Gezi en 2013 sí resuenan en las movilizaciones de 2025, pero estas denuncias no solamente es la tala de los árboles, no solamente es la detención de un político, más bien simboliza algo más, que es la búsqueda de una experiencia democrática que Turquía no puede negarle a los ciudadanos porque ya la vivieron, sabe que existe, ¿no? Entonces, muestra pues cómo este acontecimiento sigue vivo en las luchas del presente. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marlene, por traernos a la mesa un debate sobre tal vez un país que no conocemos tanto como Turquía y también por poner en el centro también la importancia de los espacios o los lugares en los acontecimientos, ¿no? Porque también para que un acontecimiento tenga más fuerza o se llegue a dar, pues va a depender del simbolismo de un lugar en donde se dé, ¿no? El simbolismo, como decía ya, no solamente por lo ecológico tal vez, aunque en un movimiento social que es por ecología puede ser fundamental, pero más por lo que representa para la población en ese entorno y en este caso por poblaciones vulnerables, ¿no? O vulneradas. Entonces, también como la relación de movimientos sociales, espacio y acontecimiento. Gracias y pues gracias a los y las tres ponentes. No sé si alguien aquí presente tenga alguna pregunta, una duda, un comentario. No. Sí, yo quiero hacer unas preguntas. A ver, a Marlene, ¿por qué le interesó estudiar Turquía? Me llama mucho la atención cuál fue el interés por estudiar este acontecimiento y también con qué fuentes hiciste la revisión para, para poder dar cuenta del problema sociológico. Y para Mariano, me parece súper interesante tomar la cuestión relativa a la disputa legal
en términos de dar cuenta o dar explicaciones de un proceso. Pero quisiera un poco que puedas tratar de pensar de qué manera crees que se puede hacer una lectura de este caso desde un enfoque teórico del acontecimiento, o sea, cuáles son los vínculos. Porque creo que en los tres casos están muy centrados en la acción colectiva, tanto en Elba como Mariano y Marlene, pero no me queda muy claro, no me quedó muy claro cuál es ese clic que junta sus casos de estudio con un enfoque analítico del acontecimiento. Eso es lo que quería preguntar. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta. Tenía una pregunta para Melba, con relación a lo que nos contabas. ¿Ahí me escuchan bien? Con relación a lo que nos contabas sobre la indemnización del Estado en Bolivia. Y si te seguí bien, bueno, hay como toda esta transformación en términos de los funcionarios, incluso pues, de los discursos, de algunos rituales. Pero quería preguntarte si has podido estudiar en términos más pragmáticos de la práctica estatal, en términos de si allí hay una transformación. Y lo relaciono un poco como para dar contexto con algunos de estos discursos a veces de género, en los cuales se menciona que, bueno, ya con la llegada de mujeres a ciertos cargos públicos hay un cambio en sí mismo. Y lo que hemos visto en los últimos 30 años es que el ser mujer no necesariamente cambia o enarbola perspectivas que promuevan condiciones de igualdad de género o progresistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso tiene una dimensión de la práctica, ¿no? De la pragmática en términos del ejercicio estatal, pensando incluso un poco desde la antropología del Estado. Entonces, por ahí va la pregunta, si tienes alguna información en ese sentido o cuál ha sido tu experiencia. Si gustan, pueden contestar las dos preguntas. Si quieren, vamos por orden. Primero Nelva, después Marlene, después Mariana. De acuerdo. Sí, por supuesto que a nivel de las prácticas es muy distinto, ¿no? Como en algún momento lo mencioné, una cosa son las disposiciones legales, políticas, etcétera, que sí ha de alguna manera impactado en la sociedad, ¿no? Pero a nivel ya cotidiano, o sea, sí es cierto que ha habido, por ejemplo, a nivel de la burocracia estatal, ha sido muy evidente la presencia de indígenas, ¿no? Dejando de lado Evo Morales, sí ha habido como alguna apertura, no del todo, y por eso también luego ha habido han habido muchas críticas al gobierno del MAS, hay muchas críticas a la gestión del MAS, y es cierto que no por el hecho de que entre comillas, aparentemente un gobierno indígena en el poder ha sido la solución a todas las problemáticas del sector indígena. De hecho, ha tenido muchísimas falencias, ¿no? Pero tampoco se puede negar que evidentemente sí ha habido, por ejemplo, una presencia física, digamos, de indígenas en el aparato estatal. Yo fui alguna vez a la vicepresidencia a hacer algunas entrevistas y claro, era distinto ver a los funcionarios públicos antes, digamos, ¿no? Del proceso del MAS, que pues la mayoría eran blancos, ¿no? La misma ropa, por lo general eran con trajes, etcétera, pero en el gobierno del MAS, no, por supuesto no todos, pero sí había, ¿no? Habían indígenas, yo fui a entrevistar a esa vez era un diputado, creo, y su escritorio tenía un aguayo, al lado tenía otro aguayo, y tenía toda la simbología y demás, y él también tenía como cierta vestimenta, ¿no? No todo, pero algunos accesorios, y también mujeres en otros espacios. Entonces, ver esos cambios a mucha gente sí le ha afectado mucho, ¿no? Como les decía, para ciertos sectores sí ha sido como un aspecto de reconocimiento, de justicia social, etcétera,
pero por supuesto para otros no. Por ejemplo, hay un estudio de Francisco García, que es muy interesante, que justamente hace referencia al conflicto del 2019, en el que entrevista a jóvenes que han participado en esta movilización. Y ahí muchos de ellos, por ejemplo, manifiestan que en las universidades privadas principalmente, como que se les ya inculcaba esta idea de que quienes iban a ser los futuros presidentes, diputados, cancilleres, eran ellos, ¿no? Los estudiantes de universidades privadas. Eh, y que, claro, cuando ha habido este cambio, y se han sentido desplazados, ¿no? Y de ahí surgen muchos, sobre todo en redes sociales, hay mucha crítica a este gobierno del MAS, de estos sectores, haciendo referencia a que son los ignorantes los que nos estaban gobernando, ¿no? Por supuesto, no voy a generalizar. Como les digo, hay muchas falencias en la gestión del MAS, hay mucho que criticar, y por eso mismo ha tenido esta crisis, ¿no? El MAS en general y en específico también Evo Morales. Pero sí, ha movido, ¿no? Ha movido algo en la sociedad boliviana, y eso es un poco lo que he querido plantear en esta ponencia. No sé si quedó claro. Mario. Sí. ¿Cómo se vincula en concreto las jurisprudencias, sus fenómenos con el acontecimiento? Bueno, el recorrido que pretendo realizar es que existe una vida cotidiana, las personas hacen cosas particulares, en general, en su vida normal, cuando en el trabajo, o en la escuela, etcétera, se dedican a sus actividades. Nadie espera ser sujeto de una violación grave de derechos humanos. Sabemos que es una posibilidad, pero realmente es algo que nunca se nos ocurre. Cuando sucede directamente, al menos en los casos de las violaciones, cuando se ve cómo esto golpea directamente a las personas en concreto, se da un acabose. No pueden volver a su trabajo, pasan años en prisión, es decir, no se puede hacer una como de tipología tan específica, pero cada uno de los casos significa una ruptura gigantesca en su propio mundo. Es decir, de repente yo soy, por ejemplo, una ama de cárcel y al día siguiente tengo que refugiarme en otro estado porque me están persiguiendo. Y eso ni siquiera cuando iniciaron esto, o sea, segundo, cuando ellos buscan justicia, no buscan en una cuestión que les cause incertidumbre. Saben que llevan a perder, saben que no tienen redes de apoyo, tienen muy escasas redes de apoyo. Muchos de ellos son personas que no tienen estudios, tienen escasa capital cultural, académico, así que digamos van, no sé decir que van contra viento, es algo que no dimensiona lo que realmente les pasa. Y cómo en este camino que tanto las víctimas como sus familiares empiezan a llegarse de otros actores, usualmente organizaciones de la sociedad civil, colectivos, apoyos familiares, demás, y empiezan esta lucha literal muy David contra Goliat, en contra de un monstruo que constantemente los está atacando. Y ellos mismos van como resignificando, van buscando otras alternativas, van buscando otras posibilidades, van buscando otros trabajos. No ahondé mucho en la cuestión de la migración interna y externa, pero es muy impactante cómo pues, muchos de ellos se vuelven migrantes forzados de sus propias casas, no pueden regresar en un momento a sus comunidades porque su vida perdida, ¿no? Y cómo después de esta perspectiva llegan a la Corte Interamericana y un organismo internacional les dice, toma, tú tuviste la razón, efectivamente, el Estado mexicano falló sistemáticamente. O sea, cómo se da ese recorrido, no y cómo esta violación que solamente podría haber afectado a una familia termina causando repercusiones para todo un país. Creo que es como, y creo que quizá esa es como la invitación cuando uno, porque inclusive pues, entre muchos de los colegas abogados, uno habla de la cuestión de la jurisprudencia interamericana y dicen, no, va a sonar como un poco cliché, pero muchos dicen, no, incluso progresistas, no, ha sido de fifís. O sea, organismos internacionales que se van a meter a México a vigilarlo. No, México debe ser soberano. Pero inclusive como a pesar de que existe esta idea de que no todo la injerencia internacional o toda la integración regional o internacional es mala o tiene efectos nocivos, existe también una reticencia en nuestra tradición jurídica, incluso de los expertos, de negarse a ver los derechos humanos como algo útil. O inclusive la cuestión discursiva del clásico de las personas de es que los derechos humanos dependen del delincuente.
creo que reivindicar y narrar la perspectiva de las jurisprudencias de la Corte Interamericana y el papel de estos organismos y el papel que vivieron las víctimas y los fallos del Estado mexicano durante este recorrido es como da un aporte de estos matices de cómo se da el acontecimiento, cómo de algo que no se podría pensar posible se dan grandes transformaciones que siguen manteniendo, porque a final de cuentas seguimos manteniendo una tradición jurídica autoritaria, chocando contra una tradición jurídica progresista, si queremos verla de esa forma, ¿no? Y este choque se sigue manteniendo, ¿no? O sea, hubo una reforma en 2011 y ese mismo año hubo una contrarreforma a nivel jurisprudencial. ¿Qué sigue? Pues bueno, si ahorita tenemos una Suprema, creo que es una nueva Suprema Corte, creo que sería un buen discurso decir, a ver, la Suprema Corte anterior nos falló, a ver si esta Suprema Corte hace una nueva reinterpretación y echa abajo estas cuestiones de restricción constitucional que nos afecta a todos, ¿no? Creo que el ver a las jurisprudencias no solamente como una perspectiva técnica jurídica, sino como un instrumento y un eje para hacer y repensar la movilización social, es una de las grandes claves que podría dar este análisis. Y sí, eso sí. Gracias, Marlene. Bueno, pues mi interés en específico por esta movilización fue porque estaba sucediendo cuando yo iba en la prepa. Entonces, me enteré por eso, porque pues, ajá, justo como que me gustaba mucho el tema y me tocó, ajá, o sea, como vivirlo un poco a la distancia y a lo largo del tiempo, pues de pronto he seguido así como, pues la revisión a través de diferentes medios, de noticieros. Es cierto que las fuentes es algo problemático y es algo que no mencioné acá, también por el tiempo, pero pues justo como los medios generaron tanta censura alrededor de la movilización, y es un tema así como tabú también en la política de Turquía, pues no existen tantos trabajos que hablen de esto, ¿no? Sí podemos encontrar trabajos académicos, yo creo que uno o dos, pero en Internet hay de libre acceso varios documentales. Muchas personas llevaron cámaras, videograbaron y generaron documentales que la verdad están bastante buenos. Pueden encontrarlos en Internet, se llaman Occupy Guessing. Creo que hay como 3 capítulos de 1 hora y hay otro que es enorme, así como muy, muy grande. Entonces, hay registro fotográfico, hay registro de video también, y la mayoría de este análisis se generó a través de el análisis de estos documentales y de un par de documentos que logré encontrar, además de análisis de notas periodísticas. Okay, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta o comentario? Una cuestión muy puntual. ¿El parque se salvó? Sí, el parque todavía existe. Realmente es un parque chiquitito, o sea, no es así ni siquiera muy, muy grande. Pero sí, el parque se salvó, solamente que en la actualidad está así casi completamente acordonado por policías, ¿no? O sea, tú entras y lo primero que ves son vallas de la policía, porque justo pues es un lugar que ya posteriormente de que se dio la expulsión de las personas, habían pequeños grupos de personas que llegaban de pronto ahí a generar actividades como asambleas y como reuniones. Entonces, pues eso al gobierno no le encanta, ¿no? Pero sí, el parque todavía existe y de hecho fue una de las políticas que yo pienso que mandaron a Erdogan a ganar las elecciones de 2014, porque él cuando se propuso para ser presidente, una de las promesas que hizo fue que iba a renovar el parque. Y lo renovó con policías. Y lo renovó con policías. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Yo tengo un comentario que, o sea, como a través de un poco leer sobre el acontecimiento y cómo realizar este ejercicio, me parece como muy interesante escucharles en sus temas, porque también pienso como de qué forma podemos generar un análisis del acontecimiento que no resulte jerárquico, ¿no? En el sentido de que yo encuentro que este acontecimiento es enorme, ¿no? Esto lo digo en el sentido de que siento que nuestros temas están muy atravesados por la introducción y la noción de la modernidad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como con la civilización y la construcción urbana,
con la construcción de la identidad nacional. Y me parece muy interesante tu caso, porque justo ya no solamente es como el entendimiento de cómo estas nociones modernas eh, pues cambian las interacciones humanas, sino cómo una jurisprudencia puede encontrarse justo como un instrumento en esta interacción, ¿no? O sea, que se encuentra en medio. Entonces, nada, es como una reflexión que yo había estado teniendo, pero justo, ajá, o sea, como en el sentido de podernos como llevar esta pregunta, ¿no? O sea, de qué forma podemos generar como un análisis del acontecimiento que no se vaya como generando así como este acontecimiento es el más grande de las ciencias sociales, ¿no? Sí. También me llama, no sé si mencionabas que se hacía esta distinción de la otredad, ¿no? En los intereses, no me acuerdo de dijiste. No sé si actualmente ya ese discurso de la otredad ha cambiado a partir de este acontecimiento o en realidad simplemente fue como un hito de hace 10 años y el discurso se sigue alimentando, ¿no? Desde la parte del Estado hacia el otro, hacia los puros. O si en realidad a partir de este evento sí ha habido más movilizaciones en favor de un discurso contrario, ¿no? Sí, o sea, lo que se ha visto más bien ha sido como que diversas minorías se han juntado y han hecho como más grandes las movilizaciones de Kurdistán, pero es algo bien interesante que yo también siento que en la actualidad como podemos ver, pues no sé, o sea, como una estrategia política, porque ya ven que les contaba al inicio que el gobierno de Erdogan está teniendo pues estos tratos para el cese de las armas con el pueblo kurdo. Y justo se dio la detención de Imamoglu en marzo y el cese de armas se anunció en mayo. Entonces es como bien interesante ver cómo esta estrategia se está generando, pues sí, como una forma de quitar de en medio a los kurdos para que justo el partido al que pertenece Imamoglu pues se quede solo, ¿no? O sea, como que es algo que pasó, pero sin embargo está siendo utilizado a favor del Partido de la Justicia y del Desarrollo. Gracias. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿Una pregunta? Pues precisamente también pienso que los tres temas de ustedes también nos permiten como ver precisamente que no solamente somos sujetos y sujetas quienes les acontecen como cosas, ¿no? Hechos violentos, corrupciones, cambios que van a cambiar nuestras subjetividades, sino que también tenemos como esta agencia y esta colectividad y movilizaciones para cambiar los mismos acontecimientos o repercutir en ellos, ¿no? O crear nuevos acontecimientos. Creo que esta mirada del acontecimiento nos sirve para ver desde diferentes perspectivas y sí, obviamente no solamente es un acontecimiento, ¿no? El gran acontecimiento, sino que dentro de la literatura también se puede ver como en el acontecimiento pueden surgir nuevos acontecimientos o un acontecimiento tiene una trayectoria y vamos a ir como descubriendo los eslabones, ¿no? Yo solamente tengo una pregunta para Nelva, para terminar, y aunque ya lo mencionaste un poco, me quedaba como la duda sobre las repercusiones o cómo o qué ha significado esta indemnización en Bolivia para, pues, precisamente las personas indígenas, ¿no? No sé si escuché bien, pero creo que dijiste que desde entonces el número de personas indígenas que se consideran así ha bajado. Si no es así, pues me dices, pero me gustaría ver si puedes profundizar un poco en más como en las personas, ¿no? Indígenas que qué ha pasado como con esto y tal vez un poco en la figura de Evo Morales y solamente. Ujú. Sí, bueno, justamente con la bonanza que hubo durante el gobierno del MAS, hubo un ensanchamiento de la clase media y igual el surgimiento de nuevas burguesías, ¿no? Bueno, algunos los denominan burguesías cholas, burguesía indígena, etcétera, que son sectores principalmente comerciantes que han como que acumulado riquezas, ¿no? Entonces, como las nuevas élites. Estas
por supuesto, tienen choques con las clases medias y las élites tradicionales, no compatibilizan, ¿no? Entonces, pero ha habido un ensanchamiento. Y en este cambio también de clases, por así decirlo, la identidad va cambiando, ¿no? En algún momento, algunos autores plantean, por ejemplo, Carmen Campos, creo que es, que mucha gente que ha accedido a esta acumulación de riqueza y ahora es clase media, clase alta, indígena, ¿no? No niega su identidad indígena, pero no es general esto, ¿no? En realidad, muchos de los hijos, por ejemplo, de estas personas ya no se autoidentifican como indígenas, ¿no? Se desvinculan totalmente de esta identidad, de las prácticas, etcétera. Y esto tiene que ver con lo que al principio les mencionaba, ¿no? Con estas normas, valores, etcétera, que han estado inmersas en nuestra sociedad desde hace muchos años más atrás, ¿no? Entonces, el proceso del MAS no ha podido transformar del todo esto, todo este imaginario de modernidad, de desarrollo, de progreso, etcétera. O sea, todavía está muy arraigada en la sociedad boliviana esta idea de progreso como lo opuesto a lo indígena, ¿no? Entonces hay esta negación de ser indígena. Entonces, por ejemplo, los hijos de estas clases emergentes, clases medias y altas, muchos de ellos ya no se autoidentifican indígenas. Y un poco tal vez por ahí se puede entender, obviamente, me imagino que hay más elementos, más factores que explican esto, pero se puede entender desde ahí esta disminución en la autoidentificación indígena que ha salido recién en los datos del censo del año pasado, ¿no? Que ha disminuido a la mitad, era como, antes era el 60%, ahora como el 30%. Sin embargo, lo indígena en Bolivia está muy presente, ¿no? Hay una mezcla, algunos prefieren hablar de mestizaje, también es problemático hablar de mestizaje, pero lo indígena está muy presente en la sociedad boliviana. Entonces no podemos no podemos dejar de lado el tema indígena en general en el análisis de la sociedad boliviana, y un poco por eso también traje el tema acá, ¿no? Pero sí, esa sería como un poco la perspectiva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las ponentes y el ponente por compartirnos sus investigaciones, y gracias a las personas participantes como audiencia por comentar, preguntar y todo. Y pues damos por terminada esta mesa y les esperamos arriba en la sala Nicole Girón para una pequeña clausura y también palabras de agradecimiento. Muchas gracias por el espacio.